Bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia. Les voy a explicar lo que es por si las moscas no han visto los programas anteriores. Es un programa, como los de Mundo Digital, en colaboración con los servicios de publicación y divulgación científica de la Universidad de Málaga. La idea de estos programas es dar a conocer el trabajo de estos científicos e investigadores, que bueno, no son muy conocidos al público, pero que realmente hacen una labor que en definitiva es para mejorar nuestras vidas o para que tengamos más tecnología, en fin, para un bien nuestro, pero luego a la hora de la verdad pues no los conocemos. Poco a poco vamos trayendo aquí, Hablando se entiende la ciencia, algunos de los investigadores de la Universidad de Málaga. Hoy en concreto vamos a hablar de dos temas. Por un lado, con Francis Villatoro, muy conocido ya de ustedes, tanto por Hablando se entiende la ciencia como por Mundo Digital, que como saben es el 3 en 1 del equipo. Doctor en matemáticas, físico, ingeniero, y la cuarta cosa es divulgador y reconocido a nivel nacional con su blog de La Mula Francis. Y bueno, colaborador perpetuo con nosotros. Francis, tú vas a hablar, en modo resumido, para poder seguir, de que parece ser que no ligo macho. Exactamente. Se ha publicado un artículo sobre la posibilidad de que los agujeros negros sean la materia oscura y un investigador joven español, Miguel Zucalamarregui, ha titulado No laigo macho. Que se no ligo macho, no ligo macho. En español. Bueno, en definitiva, lo que vamos a... El ligo, como saben, es que vamos a llamar los sensores, con lo que se ha comprobado precisamente, bueno, el tema de... El último que se comprobó fue... Las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, y con eso se ha comprobado también que, bueno, no hay tal, o parece que no hay tal materia oscura. Bueno, lo comentaremos ahora en más detalle. LIGO ha observado... Lo del LIGO, para que no lo queremos tan raro. LIGO o LIGO han observado agujeros negros de tamaño estelar más grande de los que se pensaban, y eso ha hecho que se pensara la posibilidad de que una población de agujeros negros con esa masa pudiera ser responsable de la materia oscura, ¿no? Y han surgido muchos artículos, y por fortuna tenemos jóvenes investigadores españoles que están aportando que han contestado muy relevante yo en ligo normal. Ahora lo explicamos. Bueno, este va a ser el primer tema. El segundo tema, y además estamos esperando a nuestro tercer invitado, o cuarto invitado en este caso, es Leonor Santos Ruiz. Ella es doctora en biología y aparte se dedica a una especialidad que es la medicina regenerativa. Y más concretamente te dedicas, lo voy a leer para no liar la ingeniería tisular, que esto por lo visto es regenerar o crear elementos nuevos de nuestro cuerpo, en definitiva, ¿no? Utilizando materia orgánica y materia inorgánica. Sí, bueno, todo buenas tardes, pero sí, efectivamente, de eso se trata. Nosotros estamos justo en la frontera entre lo inorgánico, las cosas creadas de nuevo por las personas, y las cosas vivas, las células, que las combinamos ex vivo para luego crear cosas que podamos poner dentro del cuerpo y favorecer que el cuerpo se regenere. Pues vamos a hablar de eso, a continuación de hablar de la materia oscura. Y desde luego tenemos a otra persona más que les vamos a presentar, que hace mucho tiempo, también tenemos por ahí los vídeos, hablamos aquí de la química de los alimentos. Sí. Se trata Olga Grimeski, que es la propietaria del restaurante Okami, que nos ha cedido las instalaciones, como siempre hace, y que te tenemos que dar las gracias, Olga, porque el entorno es de los mejorcitos en los que podemos grabar fuera de estudio. Pues bueno, yo te lo agradezco, me encanta que Okami, aparte de ser un restaurante, sirva para este tipo de digamos, comunicación, ¿no? Y bueno, es que ya tu restaurante tiene un toque siempre cultural, es decir, hay que explicar que no solamente es un restaurante. Sí, la verdad es que nosotros ahora hemos cambiado un poco el eslogan o la característica de restaurante japonés por tu experiencia japonesa. Porque, bueno, pretendemos dar a conocer no solo la gastronomía, sino todas las pinceladas culturales que posee Japón, que son muchas y muy variadas. Y, bueno, concretamente este año pues vamos a hacer seguir el calendario japonés para ser todavía más japoneses que nunca y que lo puedan disfrutar la gente que le gusta. Y también tiene bastantes colaboraciones, ¿no?, con organismos, instituciones japonesas, ¿no? Hace poco fue el Foro España-Japón, en el cual, pues no sé si recordáis que había un montón de banderas. Toda Málaga estaba llena de banderas de Japón. Eso, pues a mí me vino muy bien. Bueno, de hecho, colaboramos con la Embajada de Japón haciendo eventos culturales, desde el origami, lo que es el ikebana, shodo, el arte del pincel, el kimono, y fue un éxito rotundo. Entonces nos han propuesto repetirlo durante todo el año y bueno, yo encantadísima. ¿Sabes lo único que faltaría saber? Sí. Si encima la comida es buena, porque entonces... Pues eso, buenísimo. Podemos dar fe de ello. La comida, de verdad que sí, que os recomiendo, el que no conozca Okami todavía, que venga. Y hay un poquito de todo ahí para introducirte a la gastronomía y luego están ya para los más
conocedores de un poquito de todo. Olga, como yo sé que a ti te gustan estos temas, hasta que quieras puedes estar ahí participando y preguntando con nosotros. Sí, yo lo que pasa es que con este nivel tan alto... No, pero escucha, que el problema mi lo tengo yo también, aportación va a ser tan muchas veces mínima el que- hecho de preguntar es lo que nos va a permitir pues Sí. que tú y yo preguntemos, como las personas normales que nos oyen, yo creo que va a facilitar que nos puedan entender. Bueno, sin más, vamos a entrar directamente al primer tema, y es si de verdad los agujeros negros están compuestos de materia oscura. Te toca el turno, Francis. Vamos a hablar de algo que, bueno, ha levantado muchas opiniones, podríamos decir, porque, bueno, dicen ahora que los agujeros negros probablemente no estén compuestos o no sean parte de la materia oscura. Yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente cualquiera de las dos opciones se puede demostrar? Ese es el gran problema. Demostrar este tipo de cosas es muy difícil porque los agujeros negros de masa estelar son objetos muy, muy pequeños. Y la cantidad de materia oscura que nos rodea es muy poca, pero muy, muy poca. Se creía que había más, ¿no? Se creía que... Bueno, las estimaciones son difíciles, pero, por ejemplo, por poner unos números, en el sistema solar, Sí. el sistema solar es enorme. Aproximadamente el volumen que ocupa la órbita del planeta más exterior, que es Neptuno, para esa órbita, la cantidad de materia oscura total que se estima que hay en el sistema solar es del orden de entre la mitad y un tercio de la masa de la Luna. O sea, muy poquito. Es muy poquito. Y claro, esa cantidad de materia está distribuida de manera uniforme en todo ese volumen. O sea, la densidad es extremadamente baja. Detectar esa materia oscura es extremadamente difícil. Yo antes de que sigamos hablando del tema, me gustaría que diferenciaras dos conceptos: materia oscura y energía oscura. Para que, bueno, nuestros o bien oyentes o bien los que nos vean todo esto, pues puedan de alguna manera no confundirse, ¿no?, con estos dos términos que son cosas parecidas pero muy distintas. Exactamente, el nombre, los dos se llaman oscuro, pero no tienen nada que ver uno con el otro. El principio de la densidad total, digamos, del contenido total del universo, del orden del 70%, es algo que tiene presión negativa, pero energía positiva. A eso le llamamos energía oscura. Y creemos que es algo asociado al vacío del espacio-tiempo. El espacio-tiempo vacío Se está complicando bastante tiene la cosa, ¿no? presión. Ya te digo. Fijaros, y como nuestro universo se está expandiendo, conforme se expande, cada vez hay más vacío. Luego, cada vez hay más energía oscura. La energía oscura es un fenómeno muy reciente en el universo. Es detectable en un porcentaje significativo en los últimos 5.000 millones de años, 7.000 millones de años, como muy tarde. Antes, prácticamente era despreciable. Y eso no se debería Claro, haber porque había formado. poco vacío. Claro, así la Porque expansión había poco vale, espacio-tiempo entendido, vacío. entendido. Entonces, cuando el universo era la mitad del tamaño que tiene ahora, había mucho menos vacío. Cuando tenía 10 veces menos tamaño, que es cuando empezaron a surgir las primeras galaxias, prácticamente había muy poquita energía oscura, había muy poquito espacio. Eso es la energía tiempo oscura, la vacío. materia oscura. Ahora, tú has hecho una pequeña introducción en la que has contado que la cantidad de materia oscura en proporción con la materia, vamos a llamarla normal, ¿vale?, está desproporcionada. ¿Es porque la energía de la materia oscura es muy superior a la de lo normal? ¿O por qué? ¿Cómo se puede equilibrar? Porque siempre tiene que haber un equilibrio, Bueno, ¿no? ¿O está desequilibrado? Nosotros los físicos tratamos siempre de buscar las cosas más sencillas posibles, ¿no? Y lo más sencillo actualmente es asumir que todo casa exactamente como tiene que casar para que la densidad del universo sea la crítica para que el espacio-tiempo sea plano, ¿vale? Nuestro universo parece ser plano. Claro, tú cuando te mueves en la Tierra piensas que la Tierra es plana, pero cuando te vas al espacio ves que la Tierra es curva. Exactamente. Bueno, Nosotros, hay también teorías por ahí, gente que han salido en los medios diciendo que la Tierra era plana, no sé si la has visto. No. Lo malo es que lo entrevistan y todo. Sí, hay unos cuantos terraplanistas. Bueno, pues con el universo todos somos universoplanistas, ¿vale? La hipótesis más sencilla, el universo aparentemente es plano, las medidas de la curvatura del universo indican que con errores del orden del 1% es plano, pero podría tener un poquito de curvatura. Sí. Pero como no la podemos medir, asumimos que es plano. Y si es plano, entonces la densidad de todo el contenido del universo tiene que tener un valor muy concreto, que es el valor que hace que el universo sea plano. Si el valor es un poquito más grande, el universo se vuelve... es un universo que acabará colapsando, un universo que se expande y después se colapsa, y si es más pequeña que el valor crítico, el universo acabará expandiéndose de manera acelerada. Ajá. Entonces, lo que observamos es un universo aparentemente plano,
y por lo tanto cuya densidad de contenido es el valor crítico que se obtiene de las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Y con ese valor crítico es lo que hacemos es repartir esa densidad de energía entre varias cosas. Entonces realmente se calcula que hay una materia oscura porque con la materia que conocemos no llegaríamos a tener esos valores. Es decir, que es como que rellenar el hueco. Claro, ¿no? vemos muy poquita materia. O sea, la materia que emite luz, que es la que podemos ver, digamos, con los telescopios, tanto no solo en el visible, sino también en infrarrojo, ultravioleta, con ondas de radio, en rayos X, etcétera, con rayos gamma. Esa materia que vemos es muy poquita cantidad, es del orden pues del 2% del total. Del total que es necesario para que el universo sea plano. Entonces es muy poquito. Sin embargo, cuando hacemos los cálculos observando el universo más lejano que podemos ver, el universo más lejano que podemos ver es lo que se llama el fondo cósmico de microondas. Ajá. Es el momento en el que surgieron los átomos. Antes de que surgieran los átomos, yo tenía un plasma con núcleos y electrones. Todo Y la luz, revuelto, una sopa, ¿no? la En luz definitiva. no podía atravesar ese plasma sin chocar contra los electrones. Pero en el momento en el que los electrones se unen con los núcleos y forman los átomos, el universo se vuelve neutro. Los átomos son neutros. Y ya la luz ya le cuesta más trabajo chocar contra los átomos. Con lo que lo que nosotros vemos, la luz más lejana que podemos ver, que se llama el fondo cósmico de microondas, que era cuando el universo era 1100 veces más pequeñño. Ajá. Y eso, lo más antiguo. Esa luz nos caracteriza muy bien cómo era el universo a gran escala en aquella época. Y el análisis de esa señal, que se llama fondo cósmico de microondas, es la que nos dice que actualmente tenemos del orden del 70% de energía oscura, del orden de un 25% de materia de materia oscura y como un 5% de materia bariónica. Pero de esa materia bariónica solo vemos del orden del 2%. Hay Vale. como la mitad que no vemos, le llaman la materia bariónica perdida. Sí, porque nadie sabe dónde está. Evidentemente, es un cálculo. Bueno, más o menos con esta pequeña, no tan pequeña, introducción al tema de la materia y la energía oscura, ahora vamos a ir a los agujeros negros. Vamos a ver, ¿qué se teorizaba sobre los agujeros negros y la materia oscura? Es decir, ¿qué es lo que se estaba pensando hasta, parece ser, relativamente hace muy poquito tiempo? Bueno, la idea básica de qué es la materia oscura, hay como dos grandes teorías alternativas. Una, que es una partícula, una nueva partícula que aún no hemos descubierto y que quizás algún día descubramos. La estamos buscando, no la hemos encontrado, pero llevamos buscándola menos de 30 años, con lo que es poco tiempo. Sí, ¿vale? poco tiempo. De este tipo de temas, la materia oscura, surgió la idea de la materia oscura en la década de los 20, de los 1920, finales de 1920. O sea que llevamos como 100 años de materia oscura y solo 30 años buscando esa partícula. Y la otra opción es que la materia oscura sean cuerpos pequeños, tan pequeños que no los vemos, porque son muy pequeños. Se llaman machos, cuerpos masivos Ahora del halo entendemos galáctico. lo de... No, Entonces, no digo macho. Entre los machos hay varios, con telescopios, podemos tratar de descartar cierto tipo de machos, y lo que estamos encontrando es que aparentemente el hueco que tenían los machos eran los objetos sublunares. Objetos del tamaño como la Luna o por debajo de la Luna serían quizás candidatos a ser materia oscura. El único problema es que esos machos de masa sublunar tendrían que estar distribuidos por todo el universo de manera bastante uniforme. Y no lo están. Y no es fácil de explicar por qué. Porque las estrellas y las galaxias surgieron muy tarde, cuando el universo tenía el orden de un tamaño unas 15 veces más pequeño de la actualidad. Es que es un momento muy tarde y, sin embargo, vemos la existencia de materia oscura cuando el universo era 1100 veces más pequeño. Con lo cual había que Con lo buscar... cual es difícil. Había que buscar otro lugar para encontrar la Claro, materia oscura. pero hay otro tipo de machos que sí podrían haber surgido inicialmente. Y es la posibilidad de que en el Big Bang se produjeran muchos agujeros negros primordiales. Esos agujeros negros, en principio, se habrían distribuido con un amplio rango de masas, pero los de menor masa ya se habrían evaporado y ya no formarían parte de la materia oscura. Pero los de masa hasta del orden de la masa de la Luna podrían ser responsables de la materia oscura. Y si fueran agujeros negros primordiales, podrían haber surgido antes que las estrellas y las galaxias. Ajá. Con lo que podrían formar parte de la materia oscura. Lo que pasa es que había ciertos límites que indicaban que el hueco para esos agujeros negros primordiales se ha ido poco a poco estrechando y cada vez es más difícil que haya una importante componente de agujeros negros sublunares, aunque no está descartado. Lo que ha pasado con las nuevas ondas gravitacionales observadas por LIGO, que
que son unos interferómetros que están en Estados Unidos Sí. y que han observado la fusión de agujeros negros, es que se han observado de que hay agujeros negros con masas por encima de 30 masas solares. Hasta ahora habíamos visto agujeros negros en estrellas binarias. Sí. Teníamos una estrella y un pequeño agujero negro del orden de 10, 15 masas solares como mucho, que le quitaba masa a la estrella. Sí. Eso forma un disco de acreción de materia y genera rayos X que veíamos. Se llaman binarias de rayos X. Pero no habíamos visto nunca agujeros negros más grandes. Y lo que hemos observado es que hemos observado 5, Sí, que 5 tampoco- funciones de agujeros negros, tampoco hemos observado tantas, pero ya es suficiente para saber que tiene que haber muchos. Agujeros negros con una masa entre 10 masas solares y unas 100 masas solares. Y de esos Demasiado grande, ¿no? Claro, suficientemente grandes como para que, si fueran responsables de la materia oscura, serían muy poquitos. Y hay muchos. No, Entonces, lo quiero decir que ¿cuál es? como son muy poquitos, es posible que sean gran parte Vale, de la vale, materia vale. oscura. Es que al haber pocos, ¿Vale? como Claro, hay la proporción con objetos tan más baja, pequeños tiene que haber muchos para dar la densidad. Pero estamos hablando de un agujero negro en un radio enorme alrededor del Sol, responsable de materia oscura en toda esa región. ¿Vale? A escala galáctica habría muchos, pero serían relativamente pocos. Entonces, esos agujeros negros de masa intermedia se han propuesto desde que surgió la señal del LIGO a principios del año 2016, se han propuesto por muchos teóricos. Entre ellos hay un astrofísico español muy famoso, Juan García Bellido, que es un gran proponente de esta idea, de que los agujeros negros de masa estelar entre 10 y 100 masas solares podría ser la materia oscura. Lo que pasa es que otros astrónomos han tratado de descartar esta idea utilizando una cosa que se llama el efecto de lente gravitacional. Cuando un agujero negro es muy pequeño, ¿vale? Un agujero negro de 100 masas solares pues tiene del orden de 300 kilómetros de radio. prácticamente- Es un objeto muy pequeño. Pero cuando ese objeto, si hay muchos, pasa por delante de una estrella patrón, puede ser una cefeida, una estrella variable, o puede ser una supernova 1A, actúa como una lente y amplifica la luz. Sí. Y entonces, ese fenómeno de amplificar la luz, como estas estrellas patrón conocemos muy bien su perfil de luz, nos permitiría estimar un límite superior para la densidad, para la cantidad de agujeros negros con esta masa que existen. Se han publicado varios estudios y todos apuntan a que probablemente la contribución de los agujeros negros primordiales con esta masa sea pequeña. Entonces, un investigador español relativamente joven, afincado en la Universidad de Berkeley, en California, Miguel Zumalacárregui, Miguel ha publicado un artículo que ha titulado No LIGO macho. No, los agujeros negros del LIGO Sí. son machos. Sí. No LIGO macho. Exacto. Y la condensación. Y ha publicado ese artículo diciendo que descarta completamente que los agujeros negros formen mucho más del 5% de toda la materia oscura. Claro, como Juan García Bellido es muy famoso, de hecho publica en El País de vez en cuando artículos de divulgación, ha escrito la contraparte, ha escrito una respuesta, un nuevo artículo que ha titulado LIGO lo normal macho. LIGO lo normal macho. Y plantea la idea de que Zumalacárregui ha considerado una distribución de masa simétrica. Que el pico de masa está entre 10 y 100 masas solares y la distribución de densidad de agujeros negros en función de la masa es bastante simétrica. Y lo que considera Juan García Bellido es que, ¿y qué pasaría si fuera asimétrica? Si fuera asimétrica, en lugar de ser una distribución normal, sería una distribución log-normal. Lo normal, una distribución normal logarítmica. Y esa distribución asimétrica permite corregir el límite de la contribución de los agujeros negros a la materia oscura y subirlo hacia arriba. Ajá. Y entonces, si la distribución de agujeros negros fuera lo normal, entonces podrían ser los agujeros negros de esta masa la materia oscura. Vale, tu conclusión. Porque Mi conclusión- son dos cosas que, bueno, que Claro. Vale, ¿con qué nos quedamos? Pues mi conclusión ¿El es que que liga lo hay normal o que no otros- liga, macho? Yo creo que no ligan. Hay otros estudios previos que ya habían indicado que de otras maneras, esto es con supernovas 1A, con otras técnicas, que también descartaban los agujeros negros de esta masa. O sea, casi con toda seguridad, la materia oscura no son agujeros negros con esta masa. Aunque uno de los grandes astrofísicos españoles, Juan García Bellido, sea uno de los ¿Has proponentes de la idea. publicado algo sobre esto? En mi blog sí he publicado las dos entradas, el Vale. no ligo macho y el ligo lo normal macho. Vale. Bueno, pues en la descripción también van a tener el enlace al artículo de Francis, que, bueno, es infinitamente más profundo que lo que hacemos aquí. Ya estamos intentando tener un lenguaje normal, pero aún así, Francis, hay que agarrarlo y decirle,
¿Verdad? Sí. Bueno, pues vamos a la segunda parte. Dentro de un momentito lo van a tener en otro vídeo, incluso separado, pues para que les sea más fácil acceder. Y vamos a hablar precisamente con Leonor de algo que puede ser, yo creo que más entendible, aunque yo creo que hasta más complicado que saber si los agujeros negros son materia oscura o no. Así que, atentos, lo subimos a continuación y lo tienen en nuestro canal también, la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia. Bienvenidos a la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia. Ya saben que este programa es la unión entre el mundo digital y los servicios de publicaciones y de divulgación científica de la Universidad de Málaga, en la que la labor es mostrarles qué hacen nuestros científicos, a qué se dedican y darles también ese lado, vamos a decir, no humano, sino de comunicación con ustedes. Todo lo que hacen ellos, en definitiva, redunda en una mejor vida para nosotros, o más salud, o mejores equipos, en fin, muchas cosas que también es conveniente que ustedes vean las personas que están detrás de todo eso que día a día estamos utilizando. En la primera parte estuvimos hablando sobre si los agujeros negros realmente están compuestos de materia oscura. Anunciamos esta otra segunda, algo que se llama ingeniería tisular. Son una mezcla entre ingeniería y, digamos, medicina y ciencia, pero realmente es que es eso. Y para ello, esta segunda parte, primero hemos integrado a Enrique Viguera. Enrique, doctor en genética, muy enganchado a CRISPR-Cas. Sí, ahora que lo vas a introducir también hablaremos de eso a la vez. Y bueno, y Leonor Santos, ya la presentamos en la primera parte, ella es doctora en biología, y aparte está muy metida en el tema de ese desarrollo de la ingeniería tisular, que en definitiva es crear, te diría, en un 50% de algo que no existe, uniendo materia orgánica, y al final lo que tenemos es una parte de un ser humano. Dicho así queda muy ciencia ficción, pero es lo que es, ¿no? Yo te pediría primero que nos contaras qué es esto de la ingeniería tisular. Pues la ingeniería tisular no es, de hecho, exactamente ingeniería, pero le solemos llamar así. Lo que intentamos es, como tú has dicho muy bien antes, es utilizar elementos inorgánicos y elementos orgánicos para hacer, si no órganos, hay ya algunos equipos que han conseguido hacer órganos que se pueden implantar como órganos enteros, pero sí podemos hacer tejido que pueda utilizarse para sanar, para sustituir tejidos que el cuerpo ha perdido, bien por un tumor, bien por un trauma, o para reparar órganos que están dañados por algún motivo. Eso tiene una parte de ingeniería en el sentido de que se utiliza materiales biocompatibles, pero claro. ¿Qué materiales? Porque hasta ahora lo que estamos entendiendo es, vale, se coge una materia inorgánica, un material cualquiera, se le da una forma determinada y luego eso supongo que habrá que añadirle la materia inorgánica. El material es la materia inorgánica en sí. Sí, y tenemos que añadir el componente orgánico. Vale, y de ahí os tenéis, pues pongamos el caso, si se trata de un hueso, pues el músculo y todo lo que va alrededor del hueso. En nuestro caso obtenemos el hueso, porque trabajamos en hueso, pero por ejemplo a veces no llegan materiales, porque todo esto es multidisciplinar. Nosotros ponemos la parte bio, los químicos ponen la parte, y a veces los ingenieros, los metalúrgicos ponen la parte inorgánica. Entonces, a veces no llega un material y lo primero que nosotros tenemos que hacer es decidir, saber, averiguar si el material es compatible o no con un cuerpo. Eso si lo vas a poder meter dentro del cuerpo o no lo vas a poder meter dentro del cuerpo. Eso sería como material biocompatible, ¿no? Entonces, lo primero es averiguar si es biocompatible. Y una vez que sabemos que es compatible, pues ahora ya, viendo las características del material, pensamos para qué puede servir. Según sus características, pues podremos utilizarlo para hacer ingeniería de hueso, o podremos utilizarlo para hacer ingeniería de músculo, para hacer, por ejemplo, para regenerar nervios dañados, que es una de las aplicaciones que más se busca, en las que más pone dinero, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Es curioso. Porque tienen muchos heridos en la médula, entonces ellos ponen mucho dinero en esa clase de cosas. ¿Qué te iba a decir? Esta historia de la ingeniería tisular y todo esto que estáis haciendo, en parte es como muy de la tierra, ¿no? Es decir, aparte de que sea en España, es en Málaga uno de los puntos, te diría casi que el más importante, a nivel nacional, que se está trabajando en este tipo de ingeniería. Sí, de hueso y cartílago definitivamente los puntos... Bueno, o sea, la Universidad de Málaga. Somos nosotros, vamos, la referencia somos nosotros. Cuéntanos la historia, porque como todo tiene un principio un tanto, no sé si casual, aunque en parte sí, para que una persona que no se dedica a esto llegue pues a mover, ¿no?, una investigación de este calibre. Tiene una parte muy romántica, ¿no? Me refiero a que nos la cuentes, que no es que haya nacido en un garaje como todas las cosas, pero tiene su puntito también, como se suele decir, sí, ¿no? Pues ¿Cómo surge? Lo que decía, bueno, nosotros trabajamos en hueso, en reparación de hueso desde hace mucho tiempo, somos muy especialistas en células madre, en diseñar moléculas, ingenierizar moléculas para conseguir que le indican a las células lo que tienen que hacer. Sí.
pero nosotros no dominábamos la parte inorgánica del asunto. Entonces, para la parte inorgánica conocíamos algunos químicos y ellos les decíamos que era un material poroso, que sea elástico, que sea duro, que sea tal, que sea cual. Y ellos, lo más pues, nos lo parecido al daban. hueso, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya a partir de ahí pues empezamos, digamos, a ser conocidos en el mundo de los químicos, y ahora es frecuente que sean los químicos o los ingenieros los que vengan, nos buscan y, oye, es que tengo este material, podría servir. Y posiblemente la historia más romántica que hemos tenido, y además uno de los éxitos más rotundos que hemos tenido, fue un señor que estaba a punto de jubilarse después de toda una vida haciendo vidrios para otras aplicaciones, desde vidrios para hacer corazas para el Ministerio de Defensa, aplicaciones también trabajó un tiempo en las minas Río Tinto, cuando las minas Río Tinto era aquella gran empresa española. De explosivos. Efectivamente, de explosivos. Y bueno, después de aplicar los vidrios y sus componentes para muchísimas cosas en la industria, cuando ya estaba a punto de jubilarse, dijo, no me quiero jubilar sin haber hecho una pequeña incursión en la biomédica. Así que agarró todo lo que había de vidrios en biomédica, que eran básicamente los mejores vidrios, era un inglés que se llamaba Larry Henge. Y él pues estudió muy bien la composición del biovidrio, estudió cuáles eran los defectos del biovidrio, estudió muy bien, posiblemente su acierto fue que estudió muy bien la composición del hueso y la forma del hueso desde un punto de vista material. Sí. Entonces él dijo, ¿qué necesito hacerle al vidrio para que sea más parecido al hueso? Lo primero que hizo fue hacerlo tridimensional. El vidrio de Henge era un polvito que servía hasta ese momento para rellenar pequeños defectos en maxilofacial, pero cuando uno es traumatólogo, pues necesita una cosa que sean como piedrecitas, necesita cosas que sean duras, que tengan resistencia mecánica y que se parezca al propio hueso. Entonces él consiguió modificar, consiguió hacer materiales porosos con la porosidad que uno quiera, es decir, si el médico necesita hacer un tipo de hueso con un 30% de porosidad, él te lo puede dar. Sí. Y si necesita otro más poroso, también te lo puede dar. Y además le metió otra cosa más, un cartucho que él tenía de ahí guardado de su juventud. No sería de lo del Río Tinto, ¿no? No lo sé, a lo mejor no lo sé. Pero él consiguió que el vidrio expusiera en superficie grupos NH3 y NH2, que para hablarnos así entre nosotros es el lenguaje que entienden las proteínas. Las proteínas cuando se pegan unas a otras utilizan eso. Con lo cual, cuando este vidrio lo metes en el cuerpo lo entiende como que es... No lo entiende como una cosa extraña, lo entiende como una cosa extraña, pero no lo entiende como una cosa inorgánica. Que es, por ejemplo, lo que le pasa al titanio en las prótesis. Sí, porque se ha probado con titanio también. Exactamente. Entonces, cuando tú pones o la hidroxiapatita, que es lo más parecido a un cerámico que se usa mucho en medicina, pero tú pones este vidrio en el cuerpo e inmediatamente las células se pegan, los vasos sanguíneos se meten por dentro, eso es una cosa muy rara. Nunca habíamos visto que tú pusieras un trozo de hidroxiapatita, y la hidroxiapatita se usa ya, ahora mismo en clínica. Nunca habíamos visto que en cuestión de días, puede que incluso de horas, pero todavía no hemos llegado a estudiarlo. Eso sí lo hace el vidrio. Eso lo hace el vidrio. Y además lo hemos hecho en el Bionank por resonancia magnética. Hemos visto que pones el trozo de biovidrio y al día siguiente ya está irrigado. Es decir, el cuerpo lo ha reconocido perfectamente como que esto es biológico. Esto habla mi idioma. O sea, engañamos al cuerpo, evidentemente. Entonces este hombre se puso en contacto con la Universidad de Málaga. Efectivamente. Y él nos buscó porque como éramos, digamos, referencia en temas de huesos, pues buscó a la Universidad de Málaga y dijo, bueno, pues vosotros diréis si os gusta así o le hago otra cosa. Entonces ya nosotros pusimos el componente biológico. Nosotros probamos que era biocompatible, comprobamos que las células de hueso efectivamente se llevan bien con este material, comprobamos que efectivamente el material se puede irrigar. Es decir, a partir de ahí ya hicimos todo el camino juntos. Y estamos en el día de hoy. Y estamos a día de hoy. Habéis hecho bastantes ensayos, ¿no? Sí, hemos hecho muchos ensayos, hemos comprobado en animales un poquito más grandes que pueden cargar sobre el material aguanta. Ahora estamos ingenierizando el material para ponerle células y para ponerle moléculas y hacerlo ya un paso más, un constructo de ingeniería tisular. Y ahora él está jubilado, pero ha dejado a un acólito suyo y le dice, ahora lo que tenemos que hacer es darle al vidrio la forma del hueso que el médico necesita. O sea, que ya trabajar a la medida exactamente. Claro, ¿no? él ahora está pasando a decir, ahora lo que vamos a hacer es imprimirlo en 3D. Claro. O sea, la verdad es que es un hombre que tiene mucha visión y además cualquier cosa que le decimos, porque nosotros siempre hacemos nuestra carta de los Reyes Magos, ¿no? Quiero un material que sea así, así, así. Y él nunca te dice que no. Él dice, bueno, lo voy a estudiar. Enrique. ¿Cómo de estable es? Porque yo una vez me acuerdo que me crucé con un especialista en vidrio y él me decía que el cristal vidrio, que en realidad era un líquido muy denso. Me llamó mucho la atención, que está constantemente, las capas de fuera están intercambiándose con las de dentro. Sí.
que no es el sólido que nosotros con la estructura atómica muy Esa muy era una de las fija. conversaciones que siempre teníamos y me la tuve que contar varias veces. Es decir, ¿pero qué diferencia hay entre un cerámico? Porque los cerámicos son los que siempre se han utilizado tradicionalmente para ingeniería, para traumatología, ¿no? Siempre son hidroxiapatita, trifosfato de calcio, son cerámicas. Palabrotas que Y al final, y yo le decía, pero hay una diferencia entre una cerámica y un vidrio, porque la composición es igual. Sí, Y sí, dice, sí. mira, básicamente un vidrio es un líquido congelado. Sí. Entonces no hay una red cristalina de átomos que se mantienen todos a cada uno a una distancia exacta de los demás, sino Sí, que sí, sí. es como si tú parases un río en un instante. Y por eso es tan difícil de hacer, porque además tienes que enfriarlos, digamos, a una temperatura que tienen que pasar de líquido a sólido sin haber perdido, sin tener tiempo a formar la red cristalina. Y eso, por lo visto, es muy complicado. O sea, que es el material idóneo y añadiéndole Claro. todas estas Y eso lo hace características. muy reactivo. Tú has hablado de características como elasticidad y porosidad. Veamos la primera. La porosidad es más fácil de entender en el Sí. sentido de que, bueno, lo que hace es que se pueda adherir mejor todo lo que tú le quieras añadir alrededor a esa pieza. ¿Y la elasticidad? ¿Cómo Pues se le ha la- ingeniado para...? Hablamos de un material como el vidrio, que tiene unas características muy específicas, y sobre todo que de elástico un poco. Bueno, un poquito. No es totalmente rígido. Esa característica de elasticidad, ¿sabes cómo lo han conseguido? Pues es precisamente por lo que dice Enrique. Las cerámicas no son elásticas porque todos sus átomos están muy bien ordenados, están muy bien conectados entre sí, pero esto, al ser básicamente un fluido detenido en el tiempo, Ajá. por así decirlo, mantiene una cierta capacidad para doblarse. No se dobla tanto como un hueso, todavía no han conseguido eso. No se dobla tanto pues como cualquier cosa biológica que te puedas imaginar, la madera, pero Vamos, pero tú no se lo es... pedís y seguro que están ellos. Claro, ¿no? sí. Y nosotros siempre le estamos pidiendo que sea un poquito más flexible, pero también es sí. verdad que eso, cuando el colágeno se deposita sobre ello, poquito a poco se irá haciendo... Lo voy a dejar ahora que pregunte, pero voy a terminar yo de un poquito para que empecemos a un nivel más o menos que se Claro. entienda. Cuéntanos un poco qué soluciones, ya con un poquito más de ejemplos prácticos, se pueden dar debido precisamente a ese tipo a la ingeniería tisular y estas capacidades Sí, del pues vidrio. básicamente la ingeniería tisular es una medicina muy personalizada. Tiene como 3 piezas que son como un Lego, ¿no? Los Legos siempre tienen piezas cuadradas, piezas rectangulares, Ls y crucetas. Y entonces nuestras piezas son el material inorgánico, las células y las moléculas. Y en función de lo que el médico necesita, pues le damos solamente un elemento o le damos los 3 juntos. Entonces, por ejemplo, si una persona ha tenido una fractura muy importante, una fractura que no puede reparar por sí misma, si la persona es joven y sana, pues le podemos poner solamente el material inorgánico y el material orgánico Ya se encarga de lo mismo, vamos. claro, el cuerpo lo utiliza como guía para ir haciendo nuevo hueso. Luego el material se va reabsorbiendo y el hueso se hace en su lugar. Pero si la persona tiene una enfermedad o está mayor, pues ya no va a ser suficiente con el material. Va a haber que ponerle a lo mejor una molécula, que le diga a las células aquí hay que venir y hay que hacer hueso. Y a veces ni siquiera con eso es suficiente. Entonces ya hay que poner los 3 elementos juntos. Hay que poner las células, el material y las moléculas. Y, en fin, por ejemplo, en traumatología es muy frecuente las lesiones por accidentes de coche, la famosa, en gente joven, la famosa necrosis del fémur, que a una persona muy joven hay que quitarle la cabeza del fémur y poner una prótesis. Entonces, la idea es intentar evitar que pasen esas cosas, porque una prótesis tiene una vida media de 15 años y luego te la tienen que cambiar o te la tienen que hacer una cirugía, lo que Esto se llama supone revisión. que perdura mucho más en el tiempo. Claro, pero esto es una cosa que busca que el hueso se repare. Entonces, la idea es ponerte algo, un tejido semisintético que está vivo y que va a hacer que tú consigas volver a tener tu hueso normal. Yo sé que si te pregunto para cuándo crees tú que estará esto establecido como una tecnología médica, sé que no me va a contestar porque las previsiones siempre en esto es muy complicado, Claro, ¿no? sí. Pero está generando cierto interés en la industria médica o de la salud. Sí, por ¿Hasta qué ejemplo, punto? sí, el biovidrio, por ejemplo, hemos estado en contacto con algunas empresas que nos han dicho, pues, desarrollarlo un poquito más, llevarlo un poquito más cerca de la clínica y volvemos a hablar. Pero por lo menos no nos han dicho que no, Sí, cosa que que ya ya no. está bastante bien, porque otras veces te dicen que no. Luego estamos haciendo otros proyectos con titanio, que es intentar que las prótesis de titanio lleven componentes biológicos para que se integren mejor. Y eso ya sí que, por ejemplo, lo estamos llevando a clínica. Son lo que se llaman casos de uso compasivo. Cuando no hay otra solución posible, Sí, baja. pues se nos permite utilizar esta solución siempre que la persona diga que sí. Y a nivel de coste, la salud todo cuesta mucho dinero, evidentemente, pero cuando estamos hablando de biovidrio, vamos a llamarlo así,
¿alivia costes comparativamente Sí. con otras tecnologías como hemos hablado, titanio, cerámica? Por lo que yo sé es bastante barato porque los componentes con los que se hace el vidrio básicamente son sales. En cambio, cuando tú utilizas una hidroxiapatita, normalmente es hidroxiapatita coralina, con lo cual ya tienes que ir en busca de Exactamente. corales, y tienes que conseguir los permisos, tienes que desfluorizarlos, tienes que hacerles un tratamiento. En en medicina casi siempre, de hecho, los costes no son por el coste del material, sino porque tienen que pasar toda una serie de controles para estar seguros de que no van a llevar ningún tipo de traza de elementos malignos, ningún tipo de traza de virus o de otras cosas. Y ahí es donde suele ir el coste. Como el biovidrio es una mezcla de sales que tú haces directamente en un laboratorio, todos los costes de virus y componentes biológicos te los Claro. puedes ahorrar. Y bueno, por supuesto tienes que estar seguro de que va a estar estéril, de que no va a llevar trazas de metales pesados, por ejemplo. Pero en principio hay una parte que sí te... Que Con lo sí. cual el material base es más Sí, relativamente accesible barato. Ujú. y más económico. Eso es importante para que se desarrolle todavía más. Sí. Bueno, yo, Francis y Enrique, no quiero quitaros a vosotros tampoco tiempo, ya me he quedado satisfecho. Pero ahora ya llegáis vosotros a complicar la cosa un poquito más. Francis, A mí me parece espectacular el tema de que podamos ir con impresoras 3D construir implantes en vidrio específicos para un paciente, que además se adapten a su genética, y que su cuerpo no lo rechace. Yo creo que esto tiene un potencial enorme. Esto puede revolucionar gran parte de la medicina regenerativa en próximos años. efectivamente. De hecho, la medicina regenerativa de aquí a 30 años podrá hacer cosas realmente que ahora mismo son de película de ciencia ficción. Desde a un quemado sustituirle toda la piel, a cambiarte un hígado y te falla un riñón y te ponen un nuevo riñón cultivado, porque ya hay impresoras 3D de células. Sí, sí, sí. Entonces, el tema este de los huesos, con toda su estructura porosa, que depende del tipo de hueso, unos huesos son más porosos, otros menos, los huesos son a veces piezas muy pequeñas, muy difíciles de hacer, por ejemplo, de mecanizar con titanio, mucho más fácil con ese tipo de materiales. Yo esto lo veo súper prometedor y una maravilla que se haga desde Málaga. Eso es lo que decíamos al principio, es decir, encima es que parte la idea de este señor Retinto, pero se le hace caso aquí, es como... Efectivamente. Y bueno, y ahora mismo pionero, ¿no? Podríamos Sí, decir. sí. Sí, muchas Y veces ahora los nos toca avances- a nuestro doctor en genética, que sé que es seguro que está ya pensando, o a lo mejor ya lo ha pensado hace mucho tiempo, ¿qué relación puede tener la genética con la ingeniería tisular? Bueno, que cuando ¿Hay alguna unión ahí? Sí, sí, yo lo he visto inmediatamente cuando en lugar de que sea como consecuencia de una fractura, que sea un accidente, lo que tengamos es una enfermedad genética que hace que el individuo pues tenga un problema determinado en la fabricación de hueso, en el soldamiento, en la dinámica del hueso y evidentemente ya no nos quedamos únicamente en sustituir el material. O al menos la base, sino que además de añadirle las propias células del paciente, pues esas células pueden estar además O sea que ya- corregidas y O que sea, ya ahora eso sí que no es tengan trabajar esa... a la medida, Claro. como decías tú antes. ¿No creéis que esto puede crear una demanda en un futuro en la que diga, No, "Oye, ya mira, la hay, ya la es que hay. yo quiero que ustedes, mira, es que tengo boca anchura de hombro, ¿no? No, ojo, ojo. Eso es muy Bueno, importante. eso se puede Y me he hacer. traído- Claro, es que- es muy importante y me he traído aquí el convenio. Eso de va a hacer más Oviedo. dinero. Eso va a hacer más dinero que la algunas veces aplicación hago resulta real. inteligente. Sí, sí. No, bueno, siempre son inteligentes. No, pero, por ejemplo, una de las Sí, sí. publicaciones desde que aparecieron las células madre inducidas, una de las Sí. aplicaciones que más gente lee es cuando han conseguido hacer pelo, los folículos capilares No me con digas. células madre. ¿Ah, sí? Eso ha sido... Y eso cuesta muy caro. Todo lo que sea para presumir al final hace mucho más dinero que No, todo pero lo yo que por sea el para frío, curar. básicamente, ¿no? Hay Bueno, hay entonces- alternativas más baratas. Sí, está. Claro, pero digo, es que, vamos a ver, si uno se imagina la combinación que has dicho tú, entre la ingeniería tisular, el CRISPR-Cas, toda la evolución al final de todas las tecnologías, o bien pasan primero por la parte ocio o por la parte banal, para luego llegar a un coste de fabricación más barato y todo esto. Pero que puede ocurrir al contrario, o puede ocurrir algo parecido. sí. Es decir, cuando esto se popularice, a lo mejor no son las personas que lo necesitan los que lo hacen masivo, sino aquellos que, oye, pues mira, yo que soy un tipo que soy estrechito y a ver si me puedo, o enfermedades no tan complicadas,
Entonces, claro, si combinamos las dos cosas... Sí, o cambiarte la nariz, y ponerte Claro. puesto la nariz nuevo y cosas así. Sí. Eso hay un convenio, acabas de decir tú, que Sí, bueno, controla eso. Es decir, en este caso pues sí está toda la parte de cirugía y correctora y eso pues hay toda una industria detrás y lógicamente a gente pudiente, destinada Claro. a gente pudiente. Lo que nosotros estamos hablando es algo más allá, implica un objetivo terapéutico, es corregir algún defecto genético y que sea para mejorar la salud del individuo. O sea, no es por... y porque su vida esté en peligro realmente, no es por gusto, simplemente. hablamos, en este caso, del CRISPR-Cas Sí, 9, sí. si no me equivoco, ¿no? Sí. Que es no otra cosa que editar. Sí, esta es los otra... genes, ¿no? De hecho es... O sea, entre los dos estáis editando casi. Es otro otro punto que hemos conseguido precisamente también en la Universidad de Eso te iba Málaga, a porque preguntar. hace muy poquito, el día 12 de diciembre, tuvimos una mesa de debate, un gran debate precisamente sobre la edición genética en el genoma humano, que lo organizamos aquí en la Universidad de Málaga en el marco de Encuentros con la Ciencia y patrocinado además por la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas, que a través de la Sociedad Española de Biología Molecular nos habían elegido a nosotros para hacerlo aquí en Málaga por la trayectoria que teníamos. Bueno, me alegra que digas eso, ya que uno de los objetivos precisamente de lado se entiende la ciencia es que la gente sepa que no solamente hacéis cosas, sino que además sois pioneros o estáis ahí en la cabecera, ¿no? Sí. Es que Málaga tiene tan buen tiempo y todo eso, Sí. que desde afuera parece que es que aquí, pues bueno, tanto falta un sol, poquito más de tanta infraestructura playa, y todo, de pero- financiación y sería el Pues sitio seríamos ideal. ya- Sí, la porque bomba, además ¿no? siempre que hay un congreso, dice, bueno, los de Málaga, ¿cuándo lo vais a organizar? Sí, como ya, claro, todo el mundo quiere venir a Málaga, ¿no? Siempre que digo, hacer un congreso en Málaga, vienen todos. No falta nadie. Sí, Bueno, sí, pues sí. tenemos todos los ingredientes, tenemos Claro. investigadores de vuestro calibre, hablo a los tres y muchos que no están aquí y que van pasando por Hablando se entiende la ciencia, poco a poco y por Mundo Digital. Sí, ya decimos, tenemos no es la- problema de personal. sino Tenemos la problema de- universidad y encima tenemos la ciudad, o sea, ¿qué más queremos? Bueno, ¿alguna cosita que recomendéis o que queráis hablar para que lo entiendan mejor? En el CRISPR-Cas te voy a pedir que lo expliques porque como Sí. lo hemos metido así como una cosa no prevista, yo entiendo que muchas personas dirán, ¿qué están diciendo esa gente? Editar los genomas. Enrique, Sí. cuéntanos qué es el CRISPR-Cas Sí, para que lo entiendan. En este caso, por ejemplo, algunas de las patologías a las que se refería ella, que puede ser porque un individuo tenga problemas a la hora de fabricar una determinada molécula que es uno de los componentes del hueso. Y eso es debido a que tiene un fallo dentro del gen que va a producir ese ladrillo, va a producir esa proteína. Y todas las células de su cuerpo pues tienen ese defecto. Lo ideal sería que en lugar de tratarlo con un fármaco, si tiene posibilidad de tratarlo con un fármaco o algún tipo de reparación mecánica, era que el propio el propio cuerpo pudiera corregir mediante sus células ese defecto. Es decir, que se pudiera modificar ese ADN, cambiar esa letra, pues como estamos escribiendo un procesor de texto, nos hemos equivocado, hemos metido una A, pum, lo quitamos porque aquí iba una C, le ponemos la C y luego seguimos. Esto era un sueño, era una fantasía. Hace pues 20, 30 años hubo una película que se llama Bienvenidos a Gattaca, que hablaban precisamente del mejoramiento humano, etcétera, etcétera, y que nosotros decimos, bueno, eso es ciencia ficción, en la vida se va a El poder hacer eso. caso de ella es casi Robocop, pero bueno. Sí, ese es otro, los cyborgs, ¿no? Madre mía. Mejoramiento humano. En este caso se ha desarrollado una técnica, también de origen español, se ha desarrollado una técnica que permite corregir el ADN de una forma rápida, precisa y barata, sin ningún precedente, ¿vale? Y nunca en la historia de la biología se había llegado tan rápido desde el descubrimiento del sistema básico de Sí, investigación básica a la aplicación. Porque ¿en qué nivel está? Es decir, en el CRISPR-Cas Está, sí, y ese pero sistema pues el sistema se llama CRISPR, que lo acuñó, lo descubrió un investigador español, se llama Francis Mojica, que repetimos, es ahora mismo nuestro máximo candidato a la obtención del premio Nobel Ajá. en medicina o fisiología o en química. Y que estuvo en Málaga el 12 de diciembre. Que estuvo en Málaga el 12 de diciembre, fue uno de los que vino, y de hecho la primera charla divulgativa que daba de este tema la dio en Málaga también, Sí, en Encuentros en con la Corte Ciencia, Inglés. en el Corte Hay Inglés. que decir que Encuentro con la Ciencia es una labor que lleva haciendo Enrique Viguera. Sí, bueno, y mucho tiempo. un grupo de profesores de la Universidad de Málaga y de enseñanza Sí, sí, media. sí, que es precisamente algo parecido a esto.
este caso, pero bueno, utilizando en vez de, Sí, en los medios de comunicación, pero lo que utilizáis es... Sí, el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo, Estamos en la el misma medio es lucha. diferente. Y fue un placer conocerte por el camino. Igualmente. Pues eso, este señor durante muchos años, 15 años, estuvo trabajando con esto hasta que vio que algo que era inimaginable, que eran las células que guardaban, las bacterias guardaban un trocito de un virus, de ADN de un virus dentro de su genoma, y como poniéndole cara, de tal forma que si otra vez viene el virus a infectarle, dice, oye, que yo me he quedado con tu cara, con un trocito de ADN, y ahora vas a venir tú, me va a intentar infectar y yo te voy a cortar en pedacitos. ¿Vale? Entonces era una especie como de sistema inmune que tenían las bacterias. Esto nadie se lo creía, nadie se lo podía creer. Eso no venía en ningún libro de texto. Esto va en contra de los dogmas de la biología y lo que nos han enseñado. Él estuvo luchando durante mucho tiempo intentando publicarlo y se lo echaron para atrás. Y de repente, bueno, pues consiguió publicarlo. Justo 5 meses después también publicó un resultado similar en el laboratorio del que yo hice el postdoctoral, porque habíamos visto esa secuencia y no sabíamos qué era precisamente, pero Francis Mojica fue capaz de verlo mucho antes y desde cero. Y ahora las aplicaciones de ese sistema, que siempre en el desarrollo de la biotecnología parte de un descubrimiento básico y alguien ahora se imagina cómo se puede utilizar eso. Las aplicaciones de ese mismo sistema llevadas a células de eucariotas, células como nosotros, se puede corregir el ADN, pues y al modificarlo, pues, si había un error, poner la base nueva, si le faltaba un trocito, ponerle un trocito de ADN nuevo, etcétera, etcétera. La verdad que asusta. Pensando en la combinación de las dos cosas que hemos hablado aquí hoy, ¿no? Por ejemplo, como el CRISPR-Cas, que es la edición genética, y el tema de la ingeniería tisular. No voy a poner fecha, pero yo no sé, por un lado vaya a prolongar la vida, es decir, lo que si quitamos del medio toda la genética... Bueno, la calidad de vida al menos, el envejecimiento. Y la calidad de vida, es decir, cada uno tiene una línea, aunque en el fondo es lo mismo, la combinación de los dos puede ser algo impresionante, a lo mejor dentro de 20, 30 años, o vamos por ahí 50 ya puede ser la bomba, ¿no? Sí, sí. A ver, yo me tiré a 50 para no equivocarme, para decir, me prefiero pasar. Tú que eres más de ciencia ficción. Que aparte. Sí. No, lo cierto es que. Son más teóricos, los físicos. No, las técnicas que ahora mismo lo más interesante es sus aplicaciones en investigación. Por ejemplo, Leonor nos estaba comentando antes que ella misma está pensando en utilizar esa técnica en su trabajo, ¿no? Sí, esto surge precisamente de la necesidad de una necesidad que existe ya en el Hospital Civil, la unidad de cirugía maxilofacial y la unidad de neurocirugía tienen muchos casos de niños con malformaciones esqueléticas. Y como decía Enrique, son malformaciones que provienen de que tienen una mutación puntual en un gen concreto, que puede ser el gen que hace el colágeno o puede ser... En cualquier caso, siempre tienen problemas que tienen que resolver. Nos llamaron diciendo... ¿El tejido que le quito malo se lo podéis poner vosotros bueno? Pues sí, podemos. Pero ya dijimos, bueno, podemos ir un poquito más allá. Y es que las células que se las quitamos malas las podemos corregir para que con el CRISPR-Cas y ponérselas de vuelta y ponérselas buenas. Como además existe una cosa que se llama la competición celular, que siempre hace que las células, digamos, buenas consigan proliferar más deprisa y además fastidiar a las malas, que de hecho es lo que utilizan los tumores para poder deshacerse de todas las demás. Pero en este caso podríamos aprovecharlo en buen sentido, pues puedes conseguir que ese defecto genético con el tiempo vaya siendo cada vez menos fastidioso para el paciente. Esto es una simplificación muy grande, pero bueno, es una forma de decir. No solamente vamos a corregir un defecto, vamos a intentar corregir un defecto en el tiempo, para que con el tiempo esta cosa no dé más problemas. Entonces, puedo decir que de verdad que esta parte del programa... No es por desmerecer lo de los agujeros negros, no, pero realmente te da que reflexionar. Que reflexionar de hacia dónde vamos y sobre todo con quién vamos, ¿no? Todos aquellos que ven los programas de Mundo Digital y que, bueno, con Enrique hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? Es decir, tenemos un montón de entrevistas, con Francis lo mismo, contigo, Leonor, pero esperamos que este sea el inicio, pues para poder contar contigo y que animes en definitiva, porque lo que nos está dando es esperanza, ¿no? En cierto modo. Y ahora que aunque esto lo puedes ver en otro momento del año, encima lo estamos viendo en Navidad. Y queda como más emotivo. Pero lo cierto es que es muy importante. Y otra cosa que destacaría es que sea la Universidad de Málaga, precisamente quien está ahí. Y, hombre, yo quiero dar las gracias en mi nombre y todos aquellos que no nos dedicamos a la investigación científica, que entiendo que es una labor complicada,
Falta de recursos, tenéis que luchar contra la industria, es decir, tenéis un montón de cosas que tenéis que saltar por encima pues, para que esto se pueda extender y que si el día de mañana mucha gente está utilizando esa tecnología, tenéis que estar orgullosos. Sí, implica... Yo creo que un Sí, sí, sí. científico cuando... Yo creo que no llegáis a pensar el resultado de lo que hacéis, quizás a lo mejor no lo valoráis de verdad hasta el punto de lo que puede ocurrir con lo que... Nosotros Porque los si te saltaría la investigadores lágrima, sí somos plenamente conscientes. Lo que nos da mucha tristeza es ver que la consideración muchas veces que tenemos dentro de la sociedad, porque nos dicen algunos compañeros del colegio de los niños, etcétera, que te dicen, bueno, ahora tenéis 2 semanas de vacaciones. Ya, Y bueno, yo me he levantado a las 6 de la mañana para ponerme a escribir un artículo que tengo pendiente, que si no lo saco ahora, luego con las clases ya no voy a claro poder. que tenéis que mezclar. No todos los investigadores científicos hacen lo mismo, pero muchísimos estáis mezclando vuestro trabajo y además estáis sumando la divulgación, ¿no? Sí, Y la divulgación formación. es... Porque tú eres profesor, tú también. Claro. y tú también. Es fundamental porque nosotros no podemos exigirle a la sociedad o al político que ponga dinero si no mostramos el interés de Y lo si que no lo hacemos. entiende, que es la Y segunda si no lo parte, entienden, claro. ¿vale? Entonces van a dedicar dinero pues al tema, al fútbol, a lo que quiera que sea, ¿vale? Cualquier otro objetivo. Y siempre cuando haya que recurrir para temas de salud, pues tendremos que acudir a terceros países. Entonces eso es lo triste. Pero yo creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Hay Sí, países quizás que tampoco... están especializados en contratar a postdoctorales que vienen de países que no son capaces de cubrirlo, como Españoles. ejemplo los españoles. Ya, sí, hay varias porque historias tiene sobre eso. gente muy, muy bien formada y que implica, la carrera de investigador implica un sacrificio muy grande y que, pues, por hablar en Estados Unidos, que ellos no se van a dedicar a la investigación, prefieren dedicarse a la industria o dedicarse a otro objetivo que van a ganar dinero mucho más rápidamente, y que van a contratar a toda esta gente, vas a cualquier laboratorio de Estados Unidos y tienes muchísimos investigadores españoles. Por eso yo creo que es importante que también las personas de a pie sepan lo que estáis haciendo, porque es cierto que muchas veces ese desconocimiento, eso que tú decías, hace que tampoco la sociedad presione. Cuando vimos que es que falta dinero para investigación, realmente la gente no se imagina en lo que va a revocar hacia ellos mismos. Hablemos de algo que ahora no se promueve, que puede solucionar un problema que esa persona tenga dentro de 10 años, el mismo que te dijo eso. ¿No? Sí, sí. Entonces yo creo que la labor es que la sociedad sea consciente de qué hacéis, quiénes sois y, por supuesto, no solo las alegrías que yo veo de vuestro trabajo, sino también las penalidades que pasáis, ¿no? Sí. Y sobre todo eso, que este tipo de tecnología que se está haciendo en Málaga puede que dentro de 30 años mueva miles de millones de euros. Y si ahí están metidas empresas que han surgido de un entorno de investigación básica en Málaga, pues España Es un será beneficio relevante tremendo, sí. en ese tipo de tecnología y en ese mercado. Pero si le damos la espalda y nuestros investigadores formados en Málaga acaban, por ejemplo, los doctorandos de Leonor, acaban yéndose a Estados Unidos, a Alemania o a Japón o a un país árabe, que ya hay países árabes que están apostando por la investigación, puede que esos resultados acaban convirtiéndose en innovaciones tecnológicas de esos países, aunque la investigación básica partía de lugares como... Yo espero que este Como 2018 muestra un ya... botón, la empresa que se ha interesado en serio por el biovidrio es italiana, Ya. en Milán. En España... En España todas nos han dicho que todavía no pueden, que bueno, es que esto es muy básico para ellos todavía, que cuando sea menos básico que se lo conllevemos. Pero no, en España no existe conciencia de lo importante que es la investigación básica. La patente, por poner un ejemplo, la patente del sistema CRISPR-Cas de edición de genoma está valorado en unos 50.000 millones de dólares. Madre mía. 50.000 millones de dólares. Y Francis Mojica no Repito, pudo... 50.000 millones de dólares. En su día planteó hacer alguna patente al respecto, pero vio que era una cantidad tan ingente de trabajo con el equipo que tenían allí Que no lo podían dentro de la asumir. universidad, que necesitas un desarrollo técnico, un desarrollo, tener personas especializadas, y que no lo tenía su universidad. Vamos, que al final lo que vamos a tener que pedir de deseo para el año 2018, cada vez que entre un año todos queremos nuestro deseo, es que os den la ayuda suficiente para poder sacar adelante algo que al final va a beneficiarnos a todos.
Es hasta egoísta, pero mira, hay que ser egoísta también nosotros los que lo sufrimos, como a decir, a ver, que le den dinero, que a mí me interesa que le den dinero. Sí, el para que mejor deseo ahora mismo de estas Navidades es la lotería, debería pero ser eso no... que Fran, esa probabilidades. bajada del 30% en gasto en investigación científica desde la crisis que ha tenido el gobierno español empieza a corregirse. Hombre, esperemos Porque, que sí. En nuestro entorno, ni Francia, ni Alemania, ni Gran Bretaña, y no digamos ya Estados Bueno, Unidos, yo sé Japón, que no también han nos oyen dejado de invertir y políticos gastar en este tipo que de ven temas. estos programas políticos, me consta, más cercanos quizás, con no tanto poder como para eso, pero yo me conformo con que lo hayan entendido. Yo creo que a medida que se hagan estas labores, no digo esta en concreto a la Sentido de la Ciencia, sino también las que hace, por ejemplo, Enrique, las que hace Francis, las que estás haciendo tú, que un poco entiendan de lo que estamos hablando, porque, como decía al principio, al investigador se le ve poco y se le entiende menos. Entonces, esto es lo que intentamos aquí en Hablando Sentido de la Ciencia. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo de verdad que os tengo que dar las gracias, Leonor, primer programa que estás con nosotros y la verdad ha sido un placer y espero que no sea el último. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros, sin vosotros no lo podemos hacer. Enrique, Un placer. a ti no te tengo que decir que vuelvas, porque vas a volver. Y Francis menos. Yo aquí estoy. Y nada, pues daros las gracias a vosotros y dar las gracias a todos ustedes y sí decirles que en los comentarios pueden dejar sus preguntas, sus dudas, su opinión o cualquier cosa que consideren. Francis, por su lado, está pendiente cuando subimos un vídeo con él pues para contestar. Os pediría lo mismo vosotros, os mandaremos el enlace. Y a ustedes, pues, si quieren plantear incluso nuevos temas, ya saben que en Málaga tenemos investigadores y científicos sobrados para hablar de cualquier tema que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Hablando se entiende la ciencia.